¿Qué tal, señoras, señores? Tenemos hoy en nuestro programa un invitado muy especial, entrevista con Miguel Ángel Temprano, que es CEO y director de inversiones de la gestora de fondos de inversión Orfeo Capital y que además acaban de abrir oficina aquí en La Rioja. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Con asuntos de gran interés. Vamos a comenzar directamente. Es lo que quieren ya los espectadores, saber, conocer, por ejemplo, la pregunta del millón. ¿Cuándo es buen momento para invertir? No, una pregunta complicada de contestar, sobre todo en un momento como el actual, donde están los mercados extremadamente convulsos, donde clarísimamente no se sabe, o sí quizás, ¿no?, en qué momento de la fase del ciclo estamos, si se ha acabado ya la fase expansiva o por contra empezamos ya a ver una crisis, como aparentemente vino a vislumbrar ayer Mario Draghi, diciendo que se acaba esto ya. Crisis, desaceleración. Estamos escuchando mensajes en ese sentido, como usted apuntaba muy bien, recogiendo los testimonios de los responsables económicos y financieros de diferentes puntos del planeta. Estamos ahí, es real, estamos ya en ese escenario de desaceleración y si es así, ¿qué consecuencias va a tener para nuestro país y para España, para la propia Unión Europea? Bueno, clarísimamente estamos en ese contexto. Insisto, Mario Draghi lo dijo ayer, muy probablemente lo certifique mañana Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal Americana, pero es que toda una serie de datos lo certifican. Hay un dato muy significativo que se está viendo estos días. Fíjese el detalle. La diferencia entre el bono americano a 10 años, es decir, lo que se paga por el bono americano a 10 años y los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal, normalmente tiene una diferencia entre 70 y 100 puntos. Desde noviembre del año pasado, esa diferencia ha venido cayendo hasta ser, al día de hoy, 50 puntos negativa. Es decir, te da más dinero tener el dinero en cuenta corriente en Estados Unidos que comprarte un bono a 10 años. Eso solamente puede ser por un motivo, por una entrada masiva de dinero en renta fija. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente deja la renta variable y se va a la renta fija? Por miedo. Está anticipando clarísimamente una recesión. Y los profesionales, como podemos ser nosotros, vemos que esa acentuación va a ser cada vez mayor. ¿Y cómo nos va a afectar a todos? Pues clarísimamente mal. Es decir, quizás a los americanos menos. Fíjense, dijo Alan Greenspan, el que fue el presidente de la Reserva Federal con Reagan, con Clinton y con los dos George Bush, que los ciclos económicos son como las estaciones y que cuando los veranos se alargan, los inviernos son simétricos. Pues aquí igual, estamos viviendo el ciclo económico, la fase expansiva del ciclo económico más largo en la época moderna. La única suerte es que no ha sido muy amplio, no ha crecido mucho. A los americanos y a los alemanes les va a venir mal, pero bueno. Pero el problema es que a los españoles nos pilla con el mayor nivel de deuda pública que hemos tenido en la historia moderna. Hablando de lo que usted se refería hace un instante, acerca de la renta fija, de la renta variable, estamos observando, se deduce de sus palabras, que hay una cierta burbuja en esos mercados, una burbuja en los mercados de valores, ¿es así? Yo creo que sí, yo creo que la burbuja clarísimamente existe y que se manifiesta en que al final la renta variable no es más que la anticipación de beneficios futuros. Si estamos entrando, como yo creo, o ya estamos, cerca de la fase recesiva del ciclo, se están anticipando unos beneficios que no se van a producir. Y cuando se vea que va a ocurrir eso, esa burbuja explotará y la renta variable caerá a plomo. No es rentable políticamente dar estos mensajes. Usted sí que efectivamente los puede manifestar porque tiene conocimiento de cómo funciona este complejo sistema, pero nuestros responsables políticos en Estados Unidos, en Europa, se arriesgan mucho si dan un discurso como el que estamos escuchando. Pero es que quizás es que algunos ni lo sepan. Es decir, obviamente... ¿Tendrán asesores que se lo digan o ni siquiera? Pues fíjese, en Estados Unidos yo tengo serias dudas. Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, es un tío buenísimo, buenísimo. Que obviamente lo primero que hace es no seguir los mensajes ni las directrices que le da el presidente Trump de una manera continua. Bueno, el presidente Trump quiere que se bajen los tipos de interés y él pues lo subió en diciembre. Vamos a ver qué ocurre porque cierto es que se va a ver obligado a tomar determinadas medidas. Pues, bueno,
Y ayer Draghi lo dijo, la situación no pinta nada bien. No pinta bien. Hablando de Trump, usted ya lo mencionaba, hay mucha controversia sobre la propia figura y la gestión política de Donald Trump, el presidente estadounidense. Por una parte, la economía americana en números récord en cuanto a creación de empleo, en cuanto a funcionamiento de todo el sistema. Por otra parte, muy criticado en cuanto a diferentes cuestiones de proteccionistas e incluso agresivas con otros países y con otros mercados. ¿Cuál es su opinión acerca de la gestión económica, en este caso, del señor Trump? Bueno, yo le adelanto que no solo la gestión económica, en todo, mi opinión es bastante mala. Es decir, yo desde el principio he pensado que esta es una persona, primero, muy mal asesorada. No nos olvidemos, ayer dimitió o cesó, ya no lo tengo muy claro qué es lo que ocurre, el 21º asesor que tiene en todos los 2 años de mandato. Eso no ha ocurrido nunca. 21. 21. Ayer dimitió el secretario de Defensa. Y el único, curiosamente, el único asesor que se mantiene, que es un cargo además un poco light, pero con muchísimo peso, es un señor que se llama Peter Navarro. Peter Navarro es de los pocos economistas en la economía occidental que dice que efectivamente los chinos están robando a los americanos el trabajo. Eso es mentira, pero no hace falta que lo diga cualquiera, se ve claramente. Es decir, los americanos no quieren el trabajo que se llevan los chinos, no quieren trabajar por el dinero que trabajan los chinos. Y es más, la cantidad ociosa que le queda al americano cuando compra un producto fabricado en China, que es más barato, se lo gasta en bienes y servicios que generan empleo en Estados Unidos. Por lo tanto, el resultado neto es positivo. Bueno, pues es lo contrario que lo dice Trump. Dices tú, ¿pero no se lo dicen a ellos? Sí, sí se lo dicen. De hecho, Gary Korb, el que era el secretario de Comercio, se lo decía por activa y por pasiva, hasta que Trump dijo, pues no, y emprendió la guerra comercial. Bueno, una guerra comercial que hace daño a todo el mundo, entre ellos a los americanos. Es decir, Trump es una figura no controvertida. Lo digo con claramente, es una figura maligna para la economía mundial. Usted es categórico en esa calificación. Total. No me queda la menor de las dudas. ¿Y cómo casa esa calificación que comparten usted y otros muchos expertos con las cifras, el gráfico, el empleo en los Estados Unidos? Vamos a ver. Para empezar, las cifras de empleo no son gracias a Trump, sino que son consecuencia de las políticas tomadas en la anterior administración. Y no quiero defender a Obama, Quiero decir que la economía ha funcionado, la economía se mueve muy lentamente, es decir, nadie tiene capacidad de destrozarla de un día para otro. Lo que se haga ahora o lo que se está haciendo durante estos 2 años se va a ver en los próximos 2. Las cifras económicas son muy buenas, pero lo que estamos viendo es que las que vienen detrás no van a ser buenas. Y la guerra comercial lo único que está consiguiendo es disminuir la capacidad de influencia de los americanos en el mundo. Y cuando uno influye poco, manda poco. Y cuando manda poco, se empobrece rápido. Entonces, los americanos son lo que son gracias a su capacidad de influencia mundial. Influencia que le está abandonando y entregándosela gratuitamente a los chinos, que en este caso están comandados por uno, en mi opinión, claramente, en uno de los grandes líderes de la historia, que es Xi Jinping. O sea, el presidente chino está tomando gratuitamente el mundo que les está dejando Trump. Queda efectivamente clara, entendemos su opinión acerca de las políticas proteccionistas, ¿no? Mire, ninguna política proteccionista tomada en la historia ha resultado ser positiva. Todas, absolutamente todas. Y todos los presidentes del gobierno americanos han tomado alguna medida. Y en todas se han equivocado. Se ha demostrado siempre porque ha habido que revertirlas. La diferencia de antes con ahora es que un mundo globalizado como el que tenemos, revertir los errores, y en este caso las políticas proteccionistas, es muchísimo más complicado, muchísimo más costoso y en algunos casos es imposible. Es un mensaje que quizá cala en el votante, en ese blue collar, en ese obrero de Idaho, ¿no? Que muchas veces es el caladero de votos que el Partido Republicano sabe que tiene fiel y que con esos mensajes, proteccionismo, América primero, creación de empleo, los inmigrantes nos roban el trabajo, hay aquí un dumping en salarios por culpa de la mano de obra barata,
que es un caladero que los estadounidenses saben que funciona, ¿no? Pero usted dice que el proteccionismo es una malísima solución, es un problema. Mire, le voy a poner un ejemplo que va a entender rapidísimamente. Harley Davidson. Harley Davidson fue la primera, el equipo directivo de Harley Davidson fue el primer equipo directivo que acudió a saludar al presidente Trump cuando éste ganó las elecciones. Fue muy llamativo porque fueron con sus motos, se vistieron de moteros. El paradigma de lo americano. Efectivamente. Sí. Bueno, curiosamente, la primera medida proteccionista, que fue incrementar un 25% los aranceles al acero y al aluminio, al primero que perjudicó fue a Harley Davidson. ¿Por qué? Porque además Europa dijo, atacamos a un Estado que cambia de senador, que era en este caso de Paul Ryan, que era el representante en la Cámara, en el Senado. Bien, ¿sabe quién fue los primeros que se fueron a fabricar fuera de Estados Unidos parte de las motos? Harley Davidson. A los primeros que criticó fue a Harley Davidson. Es decir, una medida proteccionista para defender a esos blue collar, a quien atacó fue a ellos. Y ellos se tuvieron que ir rapidísimamente. Es ciertamente interesante el asunto estadounidense. Vamos a cerrar ya este bloque porque también nos apetece, dos pinceladas acerca del Brexit y de la Unión Europea, pero sobre Trump, sobre Estados Unidos. ¿Piensa usted que será reelegido? ¿Está en buenos niveles de popularidad? Queda todavía tiempo para la cita con las urnas en los Estados Unidos. ¿Piensa que va a poder ser reelegido? ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, sabe que Trump se presentó ayer anunció que se presenta a las elecciones en el 2020. Mire, Trump ha sido el presidente de la historia moderna americana que ha ganado con un peor resultado. Perdió la votación popular por casi 3 millones de votos y ganó fundamentalmente porque en 3 estados que tienen un sistema, bueno, el sistema electoral americano es un sistema complejo y extraño, ¿no? Pero en 3 estados, en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, ganó con una diferencia de votos que fue inferior al 1%. La suma de votos de estos 3 estados por los que ganaron fueron escasamente 100.000 votos, que en Estados Unidos eso es nada. Bien, ha habido unas elecciones hace poco, en noviembre pasado, que fueron las elecciones de mitad de mandato, donde obviamente no eran elecciones presidenciales, pero que sí se tomaron como un plebiscito. De hecho, el primero que dijo que eran plebiscitarias fue el presidente Trump. Y los demócratas, que pusieron al frente de no al frente de la campaña, porque no es verdad, pero sí al frente de todos ellos a Obama. Bien, en esos 3 estados, Trump perdió, mejor dicho, los candidatos republicanos apoyados por Trump perdieron de manera abrumadora. Perdieron por más de 10 puntos. Y perdieron todos, el de senador, el de gobernador y los congresistas. ¿Y por qué perdieron? Porque hubo una movilización brutal para ir contra Trump. Yo tengo un pronóstico. Es que Trump pierde las elecciones, porque va a perder con seguridad esos 3 estados. Y lo hará, obviamente, si el candidato es un candidato razonable. Y lo tienen, que es el que aparentemente va a ganar en los demócratas, que es Joe Biden, el que fue vicepresidente con Obama. Y lo va a hacer porque hoy en día en esos 3 estados Trump es más odiado que era Hillary Clinton, que era súper odiada en ellas. ¿Y quién la odiaba? Las mujeres. Las mujeres no votaron a Trump, se quedaron en casa. Simplemente movilizando el voto femenino en esos 3 estados, aunque el resto ocurra igual, los demócratas ganarán. 2020, pronóstico del señor Templano, lo veremos en los Estados Unidos. Ahora sí, abrimos bloque europeo, Brexit, seguimos a vueltas con ese problema, desde luego, de enormes dimensiones. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir finalmente con ese gigantesco argumento que orbita en toda la política europea, que es el Brexit y la posible salida del Reino Unido? ¿Cuál es su opinión? Yo he creído siempre que esto acabaría con unas elecciones. Que era imposible que los ingleses se fuesen con el coste que eso iba a tener para ellos. Ahora muy probablemente vaya a ser el nuevo premier, y lo digo claramente, un mentiroso manifiesto, que es Boris Johnson. Boris Johnson no solamente mintió y lo reconoció, sino que está pendiente de declarar en un juicio contra él por las mentiras vertidas durante la campaña del Brexit.
muy probablemente ese sea el Premier. Y lo que ha dicho que pretende es provocar un Brexit por accidente. Es más, ha llegado a proponer una paralización del Parlamento para que no le paralice a él la salida del 31 de octubre. Yo espero que los parlamentarios, aunque han demostrado durante este tiempo que son bastante mediocres, espero que los parlamentarios británicos hagan algo para evitar una salida por accidente y que esto acabe en unas elecciones. En tal caso, ¿cómo nos va a afectar a los europeos y concretamente a los españoles este escenario de un Brexit por accidente, sin accidente, una salida del Reino Unido finalmente de la Unión Europea, acordada, sin acuerdo? ¿Cómo nos afectaría? Bueno, sin acuerdo, con acuerdo yo creo que es imposible. Aquí se sale, es un Brexit duro, provocado o no provocado, no hay alternativas, o sí o no, ¿no? A los ingleses les va a afectar una barbaridad, se van a empobrecer de una manera salvaje, va a ser radical su pérdida de poder adquisitivo. A los europeos nos va a afectar menos, pero particularmente a los españoles yo creo que nos va a hacer mucho daño. No nos olvidemos que la primera industria de nuestro país es el turismo y que la primera fuente de turistas es el Reino Unido. Supone el 22% de los turistas que vienen a nuestro país. En una situación donde la libre circulación de personas no va a estar permitida, porque eso es lo que han dicho los ingleses, es decir, van a entrar de una manera muchísimo más problemática y encima, como el Brexit va a provocar sin duda alguna una caída de la libra esterlina, el poder adquisitivo de los turistas se va a reducir de una manera drástica. Nos va a afectar necesariamente. Escenario desde luego preocupante el que se atisba con el Reino Unido, con el Brexit. Nos consuela un poco lo que ha dicho usted, que el nivel de la política británica ha caído exponencialmente. Nos consuela viendo cómo no es solo un fenómeno español o latino, que está produciéndose, se está produciendo en otros puntos de nuestro continente. Vamos con otra cuestión. Estamos viendo también cómo el mundo del petróleo está especialmente convulso. Veíamos dos incidentes recientes en el estrecho de Hormuz y vista la gran dependencia energética que tenemos en Occidente de los combustibles fósiles, en Occidente, en todo el planeta, es una situación para estar alarmados. ¿Es puro juego de teatro entre grandes bloques o es algo más que eso? Es para estar muy preocupado. Es decir, los incidentes del estrecho de Hormuz de los días pasados con los petroleros, donde los americanos dicen, o particularmente lo dice la CIA, que han sido la Guardia Republicana iraní la que ha provocado dichos incidentes, va a provocar, la primera consecuencia es que los americanos han dicho que van a proteger todo el paso por el estrecho de Hormuz con buques de guerra. Han movilizado ya, o anunciaban ayer, creo, antes de ayer, que se van a movilizar más tropas en esa zona de... La sexta flota se ha movido. Eso, para empezar, el limitante del número de barcos de guerra americanos para dar protección a los petroleros, lo primero que va a hacer es que va a disminuir el paso por el estrecho por una simple capacidad de barcos de custodia, ¿no? Si estas tensiones no se suavizan y los 2 próximos meses continuamos así o inclusive con una escalada, necesariamente el precio del barril va a subir. Y yo creo que se puede llegar a poner en $80 el barril. $80 el barril encarecería de una manera radical las gasolinas y de ahí todo el resto de productos. Eso, la consecuencia inmediata, porque va en cadena, es que la fase recesiva del ciclo de lo que hemos hablado antes se acelere, llegue antes y la recesión sea muchísimo más rápida. Estamos ahora, el barril ha subido, la tenemos ya en $62, $65, pero veníamos de $50, que parecía que era la cifra en la que nos podíamos mover de una manera más o menos cómoda. Estamos hablando de un incremento de un 60%, es decir, una barbaridad, ¿no? Paradójicamente es un factor que va a ser combustible para ese proceso de desaceleración del petróleo. ¿Cómo ve usted el futuro del sector energético? ¿Vamos a continuar dependiendo a medio y largo plazo de los fósiles? ¿Hay otras alternativas reales ya al alcance de la mano? Mire, la Agencia Internacional de la Energía ha previsto que para los próximos 20 años no haya una disminución del consumo de combustibles fósiles. Es más, ha previsto
en los próximos 20 años. Es más, ha previsto un incremento. Adicionalmente, mientras que Europa y Estados Unidos abandonamos de una manera paulatina las centrales nucleares, China tiene en fabricación y va a poner operativas en los próximos 20 años cerca de 20 centrales nucleares. Por el camino, no se prevé de ninguna de las maneras que las energías renovables, las que conocemos hoy en día, la eólica y la solar, tengan un desarrollo suficiente para ser interesantes y ser sustitutivas. Por lo tanto, seguiremos inicialmente dependiendo de ello. Pero claro, vivimos en un planeta que ya no puede más. Hoy escuchaba en la radio que en Groenlandia hay un trineo que va literalmente, en lugar de sobre el hielo, va chopateando sobre el agua. Lo que ocurre es que hay una energía que va a afectar clarísimamente a la movilidad, a los coches, y que es muy desconocida para el común de los mortales. La Unión Europea lleva invirtiendo, y mejor dicho, lleva siendo la principal fuente de inversión en subvenciones para I+D de los últimos 10 años en lo que es el hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido, o lo que la gente puede conocer como la pila de hidrógeno o la pila de combustible, clarísimamente va a ser la fuente energética de la movilidad. Yo calculo que no más allá de entre 7 y 10 años va a empezar a imponerse y va a ser lo que mueva los coches y que lo que nos permita a los humanos bajar nuestra dependencia de la energía, de las energías fósiles. 7, 10 años, esto es pasado mañana, lo tenemos ya. Pero aquí todo es pasado mañana. En su mundo, en el mundo de las noticias, lo que se dijo ayer se nos olvida a todos. Exacto. Bueno, hidrógeno líquido, que desde luego es uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta y que lo tomamos muy en consideración. Para ir finalizando, hablaba usted ahora mismo de nuevas tecnologías, de cómo nos van a afectar al sector de la movilidad, al transporte. Precisamente en cuestión de nuevas tecnologías, de innovación, de I+D, hay un conflicto, una guerra abierta entre Estados Unidos y China que estamos viendo también en los últimos meses. ¿Cómo va a afectar esa relación, esa guerra abierta y también a la aplicación precisamente de esas tecnologías a la movilidad? Mira, hablábamos antes de la influencia, de la pérdida de influencia de los americanos. O sea, Trump quiere todo. Quiere mantener la influencia, pero quiere America First. O sea, es contradictoria la situación, ¿no? Y no quiere dejarle sitio a los chinos, que lo que han hecho inmediatamente es ocuparlo. El futuro es tecnología. Bueno, el presente es tecnología. La guerra que hay ahora mismo entre los americanos y los chinos con el tema de Huawei, porque Huawei es efectivamente, claro, es su compañía líder en la implementación del 5G, demuestra ello. Es decir, el mundo está cambiando de manera radical. El 5G es un cambio muchísimo más importante de si en el móvil nos conectamos a la página del Facebook más o menos rápido. Es el Internet de las cosas. Es el conectar. Es que hay un detalle curiosísimo. El número de ventas de vehículos lleva descendiendo los últimos 4 años. Pero estamos ahora en el momento de expedición de carnés más bajo de los últimos 20 en la Unión Europea. Es decir, el concepto del coche como estatus social está cayendo y está convirtiéndose cada vez más en un medio de movilidad. Ese medio de movilidad hace que aparezcan unos nuevos vehículos que son los que invadirán nuestras ciudades, que son los coches compartidos, y que poco a poco esos coches compartidos irán incluyendo aplicaciones que serán muy relevantes en nuestras vidas, hasta llegar a la máxima de ellas, que es el coche autónomo, que nos valga para movernos sin necesidad de otras cosas. Y ahí influye el 5G. ¿Qué les pasa a los americanos? Tienen pánico, y claro, quizás hasta con razón, de que eso lo controle alguien que no sean ellos, y que por lo tanto mañana lo hackeen. Naturalmente. No podemos despedirle sin hacer referencia a una de las informaciones quizá más importantes de las últimas semanas, que ha pasado algo desapercibida y que tampoco teníamos en nuestro guión, pero aprovechando su conocimiento sí que le queremos formular. Facebook. El señor Zuckerberg ayer mismo anunciaba la puesta en marcha de una criptomoneda, de nuevo, efectivamente, bajo su control, bajo su poder, que no sé si es para estar muy alerta, si es otro invento, si finalmente va a ser importante en nuestras vidas
¿Y qué control van a tener los poderes públicos en cuanto a algo tan importante como una criptomoneda por parte de Facebook, en el que están miles de millones de personas? ¿Cuál es su opinión? Yo sobre el mundo de la criptoeconomía tengo una opinión de controversia. Primero, las criptomonedas tal y como están hoy en día no tienen ningún futuro. Es un bluff que van a desaparecer. Nadie va a comprar de manera sistemática una moneda que no tiene un soporte legal y una seguridad jurídica. Es decir, todos queremos saber quién hay detrás, lo que en economía se llama economía del último recurso. Yo quiero saber que si yo tengo un billete emitido por el Banco Central Europeo, al final eso me va a dar dinero, porque si es necesario el Banco Central Europeo me emitirá nuevos billetes. Esa es una parte. No creo en las criptomonedas que hay hoy en día en circulación. Creo que es una burbuja y que poco a poco van a ir desapareciendo igual que han aparecido. Ahora bien, la criptoeconomía, es decir, la economía basada en las transacciones con sistemas de bloques, es claramente el futuro, y que antes o después habrá unas criptomonedas o monedas emitidas bajo el criterio de sistemas de bloques por los bancos centrales, eso con toda seguridad. Lo de Facebook me parece una excentricidad. Pues así lo dejamos. Ha sido especialmente interesante, como siempre, charlar con Miguel Ángel Temprano, invitado, ya lo sabes, cuando quiera de nuevo a esta casa. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias por invitarme.